Esta es una tierra que se conoce con dos nombres. El primero es Persia. Ancestral, misteriosa, un paraíso de aventuras, de templos y palacios imponentes que construyeron poderosos reyes. Un territorio de una belleza inimaginable. El otro es Irán, aislado, orgulloso, desafiante, sobre todo ante la injerencia extranjera. Desde el momento en que Irán se transformó en una república islámica en 1979, en raras ocasiones se otorga acceso a equipos de documentalistas occidentales. Pero como periodista británica, me han concedido la excepcional oportunidad de viajar a lo largo y ancho de este inmenso país y de descubrir por mí misma su historia y su cultura. En este último episodio, vuelvo al lugar en el que Persia tuvo que enfrentarse a uno de los peores peligros que la amenazaron. El conquistador más importante del mundo, Gengis Khan. Pero de la muerte y la destrucción emergió una edad de oro. Una era en la que los conquistadores de Persia descubrieron su literatura y la transformaron en espectaculares imágenes que posteriormente usaron para la política y como propaganda. Era una forma de convencer a la gente de que eran los reyes legítimos. Incluyendo el último Shah de Irán. Algo que tendría consecuencias trascendentales para el mundo. Persia, la historia de Irán. Durante los primeros años del siglo XIII, los rumores más terribles no paraban de crecer. El gran señor de la guerra se acercaba. Había arrasado ya el imperio chino. Y ahora, su objetivo era Persia. Su ejército era disciplinado, despiadado y no mostraba ningún tipo de clemencia. Era el señor de la guerra mongol, Gengis Khan. En febrero de 1221, cuando la grandiosa ciudad persa de Merv se negó a abrirle sus puertas, los mongoles la atacaron. Sus imponentes murallas no fueron suficientes para resistir aquella devastadora acometida. Al séptimo día, la ciudad perdió la voluntad de seguir luchando y se rindió. Pero ya era demasiado tarde. Sacaron a la población a campo abierto. Tardaron varios días en dejar la ciudad absolutamente vacía y a continuación se asignó a cada guerrero mongol la labor de matar a filo de espada a 400 personas. Si las historias de aquellos que fueron testigos son ciertas, aquel día se masacró a 1 millón de hombres, mujeres y niños. No creo que se pueda exagerar, aunque lo intentemos, la sensación apocalíptica que debían dar estas inmensas hordas de guerreros mongoles en estampida desde las estepas euroasiáticas. Llegaron, atacaron, incendiaron, asesinaron, saquearon y se fueron. Eso lo dice todo. En su camino hacia el sur, el ejército de Gengis Khan iba dejando ciudades en ruinas y poblaciones absolutamente masacradas. En el año 1258, Persia estaba sometida al dominio de los mongoles. La economía se desplomó y el pueblo se vio obligado a salir huyendo o terminó esclavizado. Inmensas extensiones de Persia volvieron a la vida nómada. La edad de oro del Islam parecía haber llegado a su fin e incluso la religión estaba en peligro, dado que los nuevos gobernantes mongoles eran paganos. Había llegado una nueva dinastía para asumir el mando. Se conoció como el Ilkhanato.
A pesar de la violencia y la crueldad de la invasión, no estaba todo perdido. Por primera vez, Irán se había convertido en una unidad independiente, con su propio órgano político, y se transforma en una entidad que nada tiene que ver con el resto del mundo musulmán. Los mongoles se dieron cuenta de que no eran capaces de dirigir el imperio sin la ayuda de los funcionarios persas. En 1295, la élite de los mongoles se convirtió al Islam y terminaron siendo más persas que los persas. Tanto fue así que los ilkánidas terminaron recurriendo a un libro que se había escrito a principios del siglo XI. El Shahnameh, el libro de los reyes. La mítica columna vertebral de la identidad persa. Lo que les gustaba del Shahnameh eran las hazañas heroicas. Sus protagonistas eran héroes y narraba las historias de guerreros con los que se podían identificar. El autor del Shahnameh era Abul Qasem Ferdowsi, y en él se narraban las historias de los reyes persas anteriores a la llegada del Islam. Ferdowsi había escrito el Shahnameh para preservar la historia y el idioma preislámicos de Persia, pero también era una especie de guía, un manual con epopeyas y ejemplos de los reyes ancestrales, en el que se daban recomendaciones sobre la forma de hacerse con el poder y mantenerlo. El ilcanato mongol quedó tan impresionado que decidieron adornarse con un toque de ese brillo mitológico del Shahnameh. He venido a esta maravillosa ciudadela que se encuentra en el noroeste de Irán para descubrir cómo los mongoles modernizaron el Shahnameh a su gusto. Este lugar encantado se conoce como Takht-e Soleimán, el trono del rey Salomón. De acuerdo con la leyenda, el gobernante del Antiguo Testamento mantenía encerrados a los monstruos en una montaña cercana y aquí, en las insondables aguas sulfúreas de este antiguo cráter. Lo que los mongoles hallaron aquí no fue el hogar de Salomón, sino la cuna de los sacerdotes zoroástricos. Este era uno de los templos de fuego más importantes de toda Persia. Construido por la dinastía sasánida, el templo sobrevivió a la invasión árabe del siglo VII. Los mongoles, lejos de destruirlo, decidieron utilizarlo para reforzar su autoridad y lo transformaron en una nueva sede de poder. La elección de este lugar ancestral supuso una declaración de intenciones de los ilkánidas. Mediante la reutilización de los ladrillos de edificios preislámicos, trataban de vincular directamente la nueva dinastía de los mongoles a los reyes persas sasánidas. Los ladrillos y la argamasa no fue lo único que reciclaron, también recurrieron al Shahnameh. Cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones en Takht-e Soleimán, descubrieron algo sorprendente. En este palacio hallaron azulejos esmaltados con inscripciones sobre el libro de los reyes de Ferdowsi, que en su día adornaron las paredes. No creo que fuera idea del gobernante mongol cubrir las paredes de un palacio con imágenes del Shahnameh. Probablemente fueron sus burócratas, sus visires. Era como decirle, estás gobernando Irán, tienes que comportarte como un rey iraní, como Khosroes. Aquí tienes su historia, está en todas las paredes del palacio. Y te la voy a contar, la de sus aciertos primero y la de sus fracasos después, así que ten cuidado. En todo ello hay una moraleja. Los ilkánidas comenzaron a encargar sus propias versiones del Shahnameh, como en el caso de esta página única de una copia que se elaboró en 1300. No sorprende en absoluto que los héroes parezcan ahora más mongoles que persas.
Se pueden observar escenas preciosas de príncipes en sus jardines o montando a caballo. Los rostros y los trajes son muy característicos de los mongoles. Las escenas son absolutamente persas, con paisajes ajardinados en los que los amantes beben vino, pero en las imágenes los protagonistas se parecen a los mongoles. En mi opinión, la era del Ilkhanato es una de las más apasionantes de la historia de Persia. El Ilkhanato había caído en el embrujo de esta nueva cultura hasta el punto de que Persia se convirtió en su nuevo hogar. Construyeron la capital del imperio a 322 kilómetros hacia el este y la llamaron Soltaniyye. Justo en el centro se erige el segundo mausoleo más grande de todo el mundo islámico. El punto más alto de la cúpula está a 51 metros de altura. Sus muros tienen un grosor de 7 metros. Este mausoleo no es solo una proyección del esplendor de la arquitectura persa, también cuenta una historia. El nuevo gobernante que encargó su construcción se había convertido a la fe del pueblo que los mongoles habían conquistado, el Islam. El sultán Oljeitu, responsable de la edificación de este mausoleo, se había convertido al Islam chiita, y este es uno de los edificios que podría haber cambiado la historia. El sultán quería traer aquí los restos del yerno y del primo del profeta Mahoma, el mártir Imán Ali, lo que habría convertido el mausoleo en el lugar más importante de peregrinación del Islam chiita, a excepción de la Meca. Nunca llegó a suceder. Este lugar es magnífico, a pesar de estar medio oculto detrás de los andamios. Creo que al oír la palabra mongol tendemos a pensar en hordas de bárbaros, y cuando entras en un edificio como este, con esta exquisita caligrafía, esta cerámica tan elaborada y esos diseños geométricos en esta cúpula grandiosa, una de las más grandes del mundo, no puedes evitar pensar que la dinastía ilkhánida pudo llegar aquí mediante la invasión, pero terminaron cautivados por la cultura persa. El ejército mongol no asoló toda Persia. Respetaron la ciudad de Shiraz gracias al ingenio de su gobernador, Atabak. Cuando los mongoles llegaron hasta aquí, fue inteligente y abrió las puertas de la ciudad para ofrecerle un maravilloso banquete al general mongol. La estrategia dio sus frutos, y Atabak conservó su puesto y la ciudad de Shiraz llegó a prosperar bajo el dominio del Ilkhanato. La luz entra por la ventana y se refleja en el suelo de una forma un tanto psicodélica en esta mezquita rosa de Shiraz. Y las paredes están cubiertas de flores, sobre todo rosas. La rosa es el símbolo de Shiraz y fue la flor que inspiró a uno de los grandes poetas iraníes para ponerse a escribir. Continuó la labor que Ferdowsi había comenzado y abrió las puertas a una edad de oro en la poesía persa. Se llamaba Saadi y nació en 1210. Saadi tenía fama de haber viajado mucho. Se dice que llegó hasta Anatolia por el oeste y hasta la India por el este. Su poesía está repleta de referencias a sus viajes a través de países que habían quedado completamente devastados tras la invasión de los mongoles. De madrugada en los salones de té escuchaba las historias que le contaban aquellos que habían conseguido sobrevivir, comerciantes, granjeros, predicadores y místicos sufíes. Cuando volvió a Shiraz sobre el año 1256, convirtió todos aquellos relatos en poemas. Pasé la noche en un jardín de la casa de un amigo. Era un lugar fresco y agradable.
con los árboles muy juntos. La obra más conocida de Saadi es el Golestán, que está inspirado en las rosas que le dieron tanta fama a su ciudad. Un jardín con arroyos de aguas cristalinas, en cuyos árboles frondosos las aves trinan. El jardín lleno de tulipanes de colores, fruta variada colgando de las ramas. La palabra Golestán se traduce como Rosaleda o jardín de rosas. Es una recopilación de grandes cuentos, de historia y de sabios proverbios. Es posible que nos suenen algunos de ellos. Consider your intentions before you speak, and if a little lie will keep the peace, then tell it. The proof of the pudding is in the eating. Haste makes waste. Pero la poesía de Saadi es algo más que un compendio de proverbios. Como ya ocurría en el Shahnameh, el libro de Saadi también estaba repleto de consejos sobre la forma de gobernar correctamente. En este edificio, según el señor Kamali, fueron precisamente los poemas de Saadi los que calaron hondo en Atabak, el mismo gobernador que había conseguido salvar a Shiraz de la crueldad de los mongoles. si quieres una foto especial, tienes que hacerla. En su libro, Saadi hablaba sobre la sabiduría práctica. Plasmó su propia interpretación de lo que significaba el gobierno, la relación entre el gobernante y sus súbditos, la religión, el gobierno o la moral. Con el Golestán, lo que intentaba era crear un libro que pudiese orientar a los gobernantes hacia el camino de la justicia y al pueblo hacia la felicidad y la sabiduría. Los años de viajes a través de la Persia devastada por la conquista de los mongoles calaron muy hondo en Saadi e incluso le inculcaron una idea demasiado moderna: la existencia de los derechos humanos. Saadi se refirió a ellos en estos versos hace varios siglos. Ahora se encuentran en la mismísima entrada de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Los seres humanos, por naturaleza, forman parte los unos de los otros. Cuando a uno le golpea la tristeza, aflige por igual a todos nosotros. Si su dolor no habla también en tu nombre, no eres digno de ser llamado un hombre. Saadi tenía en cuenta a todos los seres humanos por igual, independientemente de su raza, su religión, su género o su color. Los consideraba uno solo. Esta firme creencia en la humanidad es lo que ha preservado el prestigio de Saadi por todo el mundo y lo que le ha brindado un lugar especial en el corazón de los iraníes. Saadi está enterrado en este mausoleo. Tanto las paredes como su ataúd están adornados con los versos de sus poemas. Palabras que hablan de la paz y el humanitarismo y que siguen resonando hoy con la misma fuerza. Hacia finales del siglo XIV, los mongoles, bajo cuyo dominio había vivido Saadi toda su vida, volvieron a su antiguo estilo de fuego y puñal. Se estaba cerrando el círculo de la historia. Otro señor de la guerra estaba preparándose para atacar. Su nombre era Timur, pero en Occidente lo llamaban Tamerlán, y había puesto sus ojos en Persia. Lo devastaba todo a su paso desde el sur de Asia Central y se decía que construía columnas con las cabezas de los seres humanos que aniquilaba a su ejército. En el año 1400, Persia se hallaba ya bajo el firme yugo de una nueva dinastía, los timúridas. Por suerte para los persas, la brutalidad de Tamerlán no duró demasiado. En el año 1405 sufrió una fiebre y murió.
Como ya había ocurrido con las dinastías de los conquistadores anteriores, los timúridas no tardaron en caer rendidos a los pies de la cultura persa. Sus sucesores dejaron de lado aquel concepto de las conquistas a gran escala. Había sido Tamerlán quien había construido todas aquellas pirámides con calaveras por todos lados, pero los hijos y los nietos de aquel carnicero eran estetas. Se convirtieron en mecenas de arte. Y el renacimiento timúrida es una de las épocas doradas de la historia de Persia. Los sucesores de Tamerlán adoraban el arte y la literatura persa y atrajeron a muchos artistas a su nueva capital, Herat, que en la actualidad se encuentra en Afganistán. La corte se convirtió de inmediato en el centro de la cultura y fue allí donde el arte de la pintura de miniaturas alcanzó un nivel de sofisticación nunca visto. He venido a Teherán para poder observar de cerca un ejemplo poco común del tipo de obras de arte que los equipos de artistas llevaban a cabo bajo el dominio de los timúridas con las miniaturas. Esta obra de arte tiene 6 siglos de antigüedad y generalmente se guarda bajo llave en el Museo del Palacio de Golestán. Soy muy afortunada de que me hayan dejado echarle un vistazo de cerca. Es un Shahnameh timúrida. Gita Nurusyan, una especialista en manuscritos excepcionales, va a guiarme por sus páginas. También es la primera vez que va a poner sus ojos en él. Cuéntame algo sobre lo que estamos viendo. Es una obra de arte. Estoy abrumada. Este es uno de los manuscritos más hermosos del mundo y el más importante de todos ellos. ¿Qué sientes al poder tocarlo? Estoy flotando. Me lo imaginaba. El libro lo encargó el príncipe Baisungur, nieto de Tamerlán. Este es Baisungur, que está debajo... El que está bajo el toldo. Sí. Y esto es un paisaje de caza. Tal y como había sucedido con los gobernantes mongoles anteriormente, los timúridas también asumieron papeles protagonistas en esta nueva versión del Shahnameh. El pueblo quería ver la conexión que había con la historia antigua, por lo que trataban de crear un vínculo con los reyes anteriores, concretamente con aquellos cuya reputación había sido excelente. Era una forma de convencer a la gente de que eran los reyes legítimos. El príncipe era un apasionado mecenas del arte persa y contrató a un equipo de unos 40 calígrafos y artistas para que se dedicasen en exclusiva, en el taller real, a pintar los poemas de Ferdowsi. Se considera una obra de arte de la pintura persa de miniaturas. Aquí observamos una historia de amor. Parece obvio. Este es Rostam, uno de los héroes más famosos. En su encuentro con Rudabeh, la hija de uno de los reyes. Aquí están juntos. Probablemente Rostam es el héroe más importante. En el Shahnameh se cuenta que vivió 800 años. Claro, por eso es un mito. Siempre estaba ayudando al rey. Era un héroe de los pies a la cabeza. Uno de los detalles que me ha sorprendido mientras lo miraba contigo es que hay menos ilustraciones, pero las que hay parece que intentan salirse de la página. Se ven los árboles que rebosan por encima de los márgenes. Parece que las imágenes estén concentradas y sean mucho más contundentes, por así decirlo. Los sucesores de Tamerlán demostraron ser excepcionales mecenas de arte, pero gobernantes más bien endebles. Durante casi un siglo, Irán fue absolutamente vulnerable, quedó a merced de que el siguiente conquistador aprovechase su oportunidad.
En mi recorrido por Irán me he rendido ante la resistencia del pueblo persa, que se ha enfrentado a invasiones de guerreros nómadas continuamente de este a oeste. Habían prosperado dinastías, religiones y reinos que habían visto su declive posteriormente. ¿Sería capaz el espíritu persa de soportar lo que estaba por llegar? A finales del siglo XV, surgió en el noroeste una horda de nómadas a caballo que iba a marcar el destino de Irán de forma radical. Una secta revolucionaria y violenta, cuyo objetivo era convertir a los musulmanes a la fuerza al islamismo chiita. Su líder, Ismail, era un señor de la guerra excepcional en muchos sentidos, especialmente en cuanto a su edad. Era sumamente joven, tenía solo 12 años. Creo que conquistó la ciudad de Tabriz con solo 12 años. Es asombroso, porque comienza su etapa de conquistas antes de la adolescencia. Sus seguidores creían firmemente que era un ser divino, que no solo su gobierno estaba legitimado por los dioses, sino que él era un ente divino. Ismail desempeñó sin duda un papel destacado. Era guapo y fuerte, con enormes espaldas y un bigote largo. Era también especialmente habilidoso con el arco. También jugaba a la perfección la baza de la radicalidad chiita. Sus seguidores estaban obligados a maldecir a los 3 primeros califas que habían antecedido al primo de Mahoma, Alí. La cruzada de Ismail no solo obligó a los musulmanes a convertirse al Islam chiita, sino que además declaró la guerra a las fuerzas del Islam suní, los otomanos. Este edificio tan grandioso y lujoso es conocido como Chehel Sotun. Es un palacio que se ha decorado por completo con inmensos frescos que rinden homenaje a las campañas militares de Ismail contra los otomanos suníes. De cerca parece que los detalles tuvieran movimiento. A este anciano lo está sujetando un soldado joven cuyo rostro refleja una increíble aflicción. Ahí se puede ver un niño que sin duda es un rehén con las manos atadas, montado a caballo en un mar de lágrimas. Y luego está ese hombre tendido boca arriba en el suelo, junto a un cuerpo decapitado y una cabeza que cuando lo miras bien ves que ha perdido un brazo. Son imágenes muy truculentas, caballos pisoteando personas, incluso otro cuerpo sin cabeza más allá. Las leyendas sobre la campaña de Ismail están llenas de color. En una de ellas se representa el momento en que mandó que se asara a sus enemigos en un espetón, como en un kebab, y después ordenó a sus seguidores que se los comieran para demostrar su lealtad al nuevo Shah y para constatar su odio por los suníes. El chiismo se había convertido en el emblema de Ismail, pero decidió ir aún más lejos. La política de Ismail se centraba en convertir el chiismo en la religión del Estado. Era una forma de diferenciar Irán de sus rivales otomanos. A medida que se asentaba la religión chiita, el arte y la artesanía se transformaron en medios para resaltar esta secta del Islam, desde el diseño de las alfombras hasta las joyas. Este maravilloso anillo de oro narra la historia de la conversión de Irán al chiismo bajo el dominio de Ismail. Tiene grabados un par de versos de Hafez y una referencia al imán Alí en su último día de vida, el día del juicio final. El día en que todos los hombres se sientan indefensos, yo tendré la protección de Alí ibn Abi Talib. Llevarlo era una muestra de las creencias chiítas de su dueño. El chiismo en Irán fue el responsable de forjar una identidad nacional que ha sobrevivido en muy buenas condiciones hasta nuestros días. El chiismo e Irán han ido de la mano tradicionalmente durante los últimos 500 años. El chiismo se había establecido firmemente en Irán,
al igual que el poder de Ismail. Fue el primer rey de una nueva dinastía real, conocida como safávida. Mientras Ismail se ocupó de asegurarse el trono mediante la caballería y las espadas, su nieto se dedicó a proteger el país con el armamento más novedoso: la pólvora. Al igual que su artillería, el Shah Abbas el Grande demostraría ser el arma más potente de la dinastía safávida. Podríamos decir que fue el gobernante de uno de los 3 países de la pólvora del siglo XVI: los otomanos, los safávidas y los mogoles. Abbas el Grande estaba justo en el medio de los 3. Era una especie de pirata, de bucanero. Era un hombre con una energía insólita, capaz de beber más que ningún otro. Y tenía grandes ideas, grandes sueños sobre lo que pensaba que podía conseguir su país. Un sueño que terminaría materializándose en una de las maravillas arquitectónicas más importantes del mundo. Abbas estaba decidido a empezar de cero. Su reinado iba a marcar el comienzo de un nuevo renacimiento persa, pero necesitaba un lienzo en blanco sobre el que trabajar. Sus construcciones se edificarían sobre azulejos, ladrillos y argamasa, y el lugar elegido sería Isfahán. Entre los persas, esta plaza era conocida como Nisfi Jahan, medio mundo, porque al verla era como si estuvieras observando medio mundo. La construcción tenía una escala, unas dimensiones y un esplendor de tal magnitud que los europeos, que viajaban en multitudes a visitarlo, quedaban atónitos. Y cuando volvían a Europa, no dejaban de hablar de estos magníficos palacios y sus impresionantes jardines. ¿Qué ocurrió? Que Luis XIV decidió construir Versalles, que los otomanos oyeron hablar sobre él y edificaron Topkapi, y que llegó a oídos de los mogoles y erigieron las ciudades ajardinadas de Agra, Lahore y Delhi. Pero la joya de la corona, alicatada en azulejos de turquesa, el símbolo del cielo, se encuentra en Isfahán. Es la mezquita real. Su cúpula alcanza a una altura de casi 30 metros y medio y además hay otra cúpula exterior. El espacio que queda entre ambas es el que provoca el eco que se puede oír claramente. Abbas ordenó al arquitecto crear una cúpula que se llenara con el sonido de los ecos. La cúpula se diseñó para que resonaran en ella 7 ecos. El muezín se colocaba encima de 7 azulejos negros para llamar a los fieles a la oración. El número 7 es, por supuesto, un número sagrado, presente en los días de la semana o en los 7 niveles del paraíso. Es el número de Dios. El Shah Abbas consiguió aunar los 3 componentes principales de su poder en Persia en la reconstrucción de Isfahán. El poder del Islam chiita reflejado en las mezquitas. El poder del Shah representado en el palacio de Ali Kapur. Y el de los comerciantes de manifiesto en el bazar imperial. Esta es la puerta que Isarie, la entrada al bazar de Isfahán.
El bazar tiene más de 1000 años de antigüedad, pero fue el Shah Abbas quien transformó el mercado local en una serie de talleres reales. En cuestión de años, Isfahán se convirtió en el corazón de la economía de un país persa completamente modernizado. El reinado de Abbas favoreció que los artistas y los artesanos alcanzaran un nivel de perfección en sus habilidades nunca visto y que todavía hoy se puede observar en el bazar. ¿Cuántos días tarda en hacer el jarrón entero? 20 días. Es precioso. El bazar ha conservado su fama hasta la actualidad. Sigue siendo uno de los bazares más grandes del mundo. Es un laberinto de puestos y de callejuelas que ofrece un festival de sensaciones. ¿Me pone una bolsa de las grandes? ¿Cuántas caben? O sea que serían 20. Póngame una. Aunque el bazar tenga 400 años, está muy modernizado y actualmente solo admiten tarjetas de débito para las transacciones de efectivo. Muchas gracias. He podido comprar en un bazar con la tarjeta. Isfahán fue una ciudad visionaria que fascinaba a los visitantes occidentales que llegaban hasta aquí. Incluso en la actualidad es un extraordinario escaparate de la arquitectura islámica. Por un lado, sería tentador acabar la historia de Persia aquí mismo, en la edad de oro de la cultura y el arte persa. El culmen de 2000 años de historia. Este puente, las mezquitas, los palacios y el bazar son fiel reflejo del poder y el prestigio de la dinastía safávida y de su identificación con el Islam chiita, y proyectan una grandiosidad pocas veces superable. El Shah Abbas murió en 1629, pero sus sucesores demostraron ser una mediocre imitación de su predecesor y no consiguieron frenar otra gran amenaza que sobrevenía por el noreste. Los señores de la guerra nómadas que provenían de Afganistán. En el fuego cruzado quedó atrapado un soldado de fortuna de la ciudad de Mashhad, que fue ascendiendo de rango en las filas del ejército persa. Nader Shah demostró que era algo más que un mercenario oportunista. Un gran estratega militar que no solo luchó por el rey safávida, sino que consiguió derrocarlo y pasó a la conquista de Irán. Estamos ante el Napoleón persa. En cierto modo, recibe el apodo del Napoleón persa porque sus conquistas militares fueron bastante impresionantes. Irrumpió con una especie de táctica militar parecida al contraataque safávida y tuvo mucho éxito. Posteriormente consiguió echar al safávida que estaba gobernando diciendo: «Eres un inútil, no haces más que cometer errores. Voy a terminar derrotándote, deberíamos imponer una nueva dinastía y yo seré el nuevo rey». Una vez que Nader Shah se coronó a sí mismo como rey en el año 1736, convirtió el imperio mogol de la India en su objetivo. Su impresionante derrota en tan solo 3 horas del ejército mogol cerca de Delhi se hizo famosa. El imperio persa había alcanzado una expansión territorial jamás vista en la época de los reyes preislámicos. Nader Shah volvió a Irán con un inmenso botín. En esta imagen aparece sentado en el legendario trono del pavo real del emperador mogol, que contenía incrustaciones de piedras preciosas, entre otras el magnífico diamante Koh-i-Noor, que posteriormente adquirió la corona británica y que se incrustó en la corona real.
En la India se considera a Nader Shah un saqueador. Recuerdo que me llevaron a Delhi para ver el lugar donde se encontraba antiguamente el trono del pavo real. En este mausoleo, sin embargo, sus armas se consideran objetos de veneración y hay algunos historiadores, no solo en Irán, que afirman que Nader Shah en su mejor época estuvo muy cerca de crear un estado moderno y unificado. Uno que habría podido ponerse a la altura del Imperio Británico, del francés o del americano y que hubiera transformado el futuro de Oriente Próximo. Pero esa situación no llegó a darse. Esta es la tumba de Nader, en la ciudad de Mashhad. La heroica estatua a caballo que rinde homenaje a su implacable ambición y a sus extraordinarias hazañas corona este mausoleo brutalista de granito de la década de 1950. Sin embargo, su muerte no fue nada heroica. El expolio de la India no fue suficiente para satisfacer la sed de guerra de Nader Shah. Dejó el país absolutamente sumido en la miseria y fue una pena, porque sus hazañas podrían haber tenido consecuencias mucho más importantes. Los iraníes tienden a recordar solo lo bueno y las épicas gloriosas y suelen olvidar los aspectos más despiadados de la historia, y en este caso había muchos. Su crueldad iba en aumento con el tiempo e incluso terminó siendo asesinado por su propio pueblo. Fue como los fuegos artificiales, que cuando estallan lo iluminan todo y su aspecto es impresionante, pero no dejan legado, solo oscuridad. Tras el asesinato de Nader Shah en 1747, los generales que rivalizaban con él comenzaron a pelearse por los despojos y el imperio persa pronto se sumió en la decadencia y después en una guerra civil que allanó el camino para la entrada del colonialismo europeo. Persia pasó de ser una cultura segura de sí misma y que, de algún modo, siempre conseguía sacar lo mejor de sus conquistadores, a convertirse en el juguete de potencias imperiales como Gran Bretaña y Rusia. Irán, una nación orgullosa e independiente, no tardó en transformarse en un estado tapón entre Gran Bretaña y la Rusia zarista que se disputaban su dominio. Isfahán, la otrora grandiosa y ornamentada capital de Irán, inició su decadencia. Los bazares y las calles comenzaron a sumirse en el silencio. Durante todo el caos que provocó la guerra civil y la intervención de las potencias imperiales, lo único que se preservó de la antigua Persia fueron el idioma y la literatura que había emanado de él. Estas antiguas palabras, historias y poemas se convirtieron en el hogar emocional de los iraníes, donde la cultura persa se había logrado preservar. Las leyendas de poetas y escritores como Saadi, Hafez y Ferdowsi se mantuvieron en los salones de té de todo Irán, gracias a los narradores que daban vida a estos mitos de la Persia ancestral. Mientras bebían el té o fumaban en cachimba, los iraníes podían recordar tiempos mejores en los que los reyes iraníes habían dominado una gran parte del mundo antiguo. La tradición de contar historias ha conseguido sobrevivir hasta la actualidad. En este salón de té de Teherán, los transeúntes vienen a escuchar las historias del Shahnameh. ¡Qué músculos tan inmensos! ¡Qué luchador! La leyenda de Villán y su historia de amor prohibida con la hija de un rey enemigo. Es uno de los mitos originales que pueblan el Shahnameh. Cuentos con moralejas sobre personajes que no solo son la única causa de su propia perdición, sino también de la de su reino. El último shah que existió se llamaba Mohammad Reza y su gobierno fue el siniestro reflejo del destino de muchos de los reyes imperfectos que describió Ferdowsi.
Su historia es una leyenda de orgullo y ambición desmedida. En 1967, Mohammad Reza se coronó a sí mismo como rey de reyes. Una declaración a sus súbditos en la que afirmaba estar en posesión del Far real. El Far, según Ferdowsi, era la bendición divina con la que todos los reyes persas debían contar. El Shah Mohammad Reza se veía a sí mismo como el producto final de 2500 años de monarquía persa ininterrumpida. Estaba convencido de que era su objetivo de vida ser como un nuevo Ciro I, supongo. El Shah Mohammad Reza quería que el mundo entero conociera al rey que estaba enterrado en este lugar. Mucho antes de las invasiones de los islamistas y los mongoles, Ciro el Grande había forjado el primer imperio persa en el año 559 a.C. 2500 años después, en 1971, el Shah Mohammad Reza organizó un desfile para conmemorar el aniversario del Imperio Persa y vincular así directamente su reinado con el de Ciro. El acontecimiento se retransmitió en directo a todo el mundo e incluso se hizo una película al respecto. Ciro, el fundador de la cultura persa y el padre de Irán. Un territorio que abarca 5 veces la extensión de Gran Bretaña y en el que reina hoy este Shah. En 1971, el Shah se presenta en la tumba de Ciro el Grande para homenajearlo y decirle que descanse en paz porque todo va a ir bien. Es un error político. Ciro, el gran monarca. Lo que debería haber hecho es haber prestado algo más de atención a algunos de los relatos del Shahnameh. Desde el principio de los tiempos, los shahs persas habían intentado seguir los pasos del Shahnameh. Sin embargo, además de esta pantomima de desfile, el Shah Mohammad Reza celebró la fiesta más impresionante de la que el mundo ha podido ser testigo. Asistieron a ella reyes, reinas, jefes de Estado e incluso un emperador. Se bebieron 5000 botellas de champán, terminaron con 1 tonelada de caviar y degustaron los platos que elaboraron más de 160 chefs que habían traído especialmente de París para la ocasión. Era un Edipo en una obra de Sófocles. Tú estás viéndolo y tienes ganas de decirle, no, no lo hagas ni se te ocurra. Sabes que es un error, pero termina haciéndolo. En realidad, no había casi invitados persas. La comida y la vajilla se habían importado de Francia. Era todo muy poco iraní. Cuando no estaban asistiendo a audiencias o dándose un festín, los invitados del Shah se alojaban en lujosas tiendas como homenaje a la corte itinerante de los reyes aqueménidas. Actualmente solo quedan en pie los esqueletos de aquella ciudad formada por tiendas que se ha conservado gracias al clima desértico y que se erige como testimonio de la magnitud de sus fastuosos sueños. La celebración se volvió en su contra. Costó más de 140 millones de libras y terminó considerándose una prueba del exceso y de la extravagancia de la dinastía del Shah durante sus últimos años. Reza había malinterpretado completamente la historia de Persia. Había intentado impresionar a las potencias extranjeras con un vínculo prefabricado con los reyes ancestrales y había pasado por alto las poderosas fuerzas que unían a los iraníes de a pie. La retorcida visión del poder real del Shah Mohammad Reza fue algo de lo que sacó un gran provecho su mayor crítico, el líder espiritual chiita, el Ayatolá Jomeini.
Mientras los mensajes que enviaba el Shah se referían a su derecho a ser el sucesor de Ciro, Jomeini clamaba desde el púlpito lo antiislámico y, en cierto modo, lo antipersa que era este tipo de adoración al pasado pagano. No me atrevería a decir que la celebración de Persépolis de 1971 fue la causa de la revolución iraní, pero creo que no ayudó al Shah. La oposición al Shah se extendió y en diciembre de 1978 millones de personas tomaron las calles de Teherán exigiendo su abdicación. Un mes después, Mohammad Reza huyó del país y no regresó jamás. Su caída en desgracia recordaba a la de aquellos reyes del Shahnameh que habían sido víctimas de su orgullo y su ambición. El Shah Mohammad Reza debería haber seguido el consejo que se encuentra en sus páginas. El Shahnameh, al fin y al cabo, era un manual para los reyes. En las siguientes décadas, los retos a los que hubo de enfrentarse Irán se multiplicaron. La revolución islámica, una sangrienta guerra con Irak que duró 8 años, y las sanciones económicas que impuso Occidente. Hoy, los iraníes se refugian del presente en su arte, su poesía y su literatura. La cultura persa, esa fuerza unificadora que une al pueblo de Irán. La cultura que ha dado forma al mundo que conocemos.